Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia entre cráneos. Asesoramiento pedagógico. El día de hoy vamos a hablar de la tercera fase. En videos anteriores hablamos de la primera fase o la fase de inicio, hablamos de la fase 2 o la fase de desarrollo y ahora nos centramos en la fase 3, la fase de cierre, la fase final o la fase de evaluación. ¿Por qué le denominan fase de evaluación? Porque usualmente toda esta termina en una evaluación. Quiere decir que toda sesión de aprendizaje que uno planifica tiene que necesariamente ser evaluada. A eso me refiero. Entonces hablaremos de la fase número 3, la fase de evaluación, que es algo compleja. ¿Por qué? Porque la fase de evaluación, a pesar del tiempo en el que se sigue hablando de lo mismo, no se tiene una fórmula secreta para saber realmente cómo se puede evaluar o de qué manera es la forma más eficiente de evaluar. Pero todos esos estudios nos han llevado a que varios estudiosos nos recomienden varias formas de evaluar y muchos de estos han tenido muy buenos resultados. Así que hablaremos de la fase de evaluación. Y para la fase de evaluación debemos considerar que hay varios tipos de evaluación. La evaluación en base a su función puede ser una evaluación diagnóstica que se aplica al inicio de clase o una prueba de entrada que te permitirá conocer el nivel cognitivo o las características de la población con la que vas a trabajar. Otra clasificación de la evaluación en base a la función es la sumativa, en la cual tú vas colocando notas, al final matemáticamente es operarlas y sacar un promedio. Y la otra y la más recomendada, a la que les voy a invitar a que lo practiquen constantemente, es la evaluación formativa, la cual se desarrolla en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay fechas específicas, sino que en cada momento se realiza la evaluación formativa. Otra clasificación de los tipos de evaluación responde al tiempo en el que se aplican. Puede haber la evaluación de inicio, puede haber un examen, puede haber preguntas o desarrollo de un examen al inicio. Puede haber un tipo de examen en el desarrollo o puede haber un tipo de examen al final, que es lo más común en este caso. O podemos hablar de los tipos de evaluación. Esta clasificación es mi favorita según los agentes intervinientes. Hablamos de la autoevaluación, en la que el propio estudiante se evalúa. Podemos hablar de la heteroevaluación, que es la más común, en la que el docente evalúa a los estudiantes o otra persona evalúa a los estudiantes. Y otra de mis favoritas es la coevaluación, la evaluación entre compañeros. Les recomiendo mucho practicar estas clasificaciones según los agentes intervinientes. Otra clasificación responde al tipo de evaluación de acuerdo al enfoque metodológico. Esto más relacionado al campo de la investigación. Tenemos la evaluación cualitativa, tenemos la evaluación cuantitativa y tenemos la combinación de ambas, que sería la tercera clasificación, que sería la evaluación mixta. Colegas, para poder evaluar se tiene infinidad de técnicas y se tienen varios instrumentos para dichas técnicas. Te voy a mencionar algunas de ellas. La más común y la más utilizada es la técnica de la observación, para lo cual puedes utilizar varios instrumentos. Puede ser la escala de apreciación, puede ser la lista de cotejos, puede ser la ficha de evaluación, puede ser el registro anecdótico o la rúbrica o la escala de actitudes. Bueno, esos son una gran cantidad de opciones que te doy. O si gustas puedes utilizar el tipo de evaluación oral, que también antes era muy utilizado y hoy en día poco a poco vuelve a tener protagonismo. Puede ser en base a la exposición, puede ser mediante una actividad de diálogo, puede ser mediante el debate o puede ser mediante evaluaciones, propiamente dicho, evaluaciones orales. Otra técnica que es muy común para el proceso de evaluación es la ejecución práctica, para lo cual puedes desarrollar mapas, puedes pedir que desarrollen mapas conceptuales, puedes pedir que desarrollen mapas mentales, puedes pedir que desarrollen ensayos, puedes pedir que desarrollen, puedes trabajar con y evaluar portafolios, puedes pedir que desarrollen proyectos o puedes presentarles lo que son análisis de caso. Todas estas son instrumentos de aprendizaje, al igual que también son actividades de aprendizaje, o sea, cumplen doble función, así que no tengas problemas en distinguir. En algún momento el mapa conceptual es una actividad de aprendizaje, pero también es un instrumento de evaluación, porque a través de él puedes realizar calificaciones o puedes dar
juicios de valor acerca del trabajo que han hecho los estudiantes. Y tal vez el más utilizado, más desde el campo de la educación tradicional, que aún sí es recomendable utilizarlo, pero no darle el protagonismo que muchos le dan, son las pruebas escritas. Pueden ser pruebas de selección múltiple, pueden ser pruebas de desarrollo, pueden ser evaluaciones temáticas, pueden ser ejercicios interpretativos, pueden ser pruebas objetivas, también puedes utilizar pruebas de alternativas, pruebas de correspondencia o exámenes de ordenamiento. Lo que te acabo de mencionar son la cantidad de opciones que tienes para desarrollar un tipo de evaluación, pero tienes que recordar que toda actividad o toda sesión de aprendizaje tiene que ser evaluada para verificar si aquello que has desarrollado en tu clase ha tenido un alto impacto y ha generado un aprendizaje. ¿Qué pasa si yo entro a mi sesión de clase, desarrollo mi actividad y simplemente les digo, bueno chicos, eso es todo, nos vemos en la siguiente clase? Jamás voy a comprobar si el tiempo que he desarrollado en mi sesión de clase, sea 1 hora y media, sea 2 horas, ha generado un alto impacto. Entonces debo buscar la manera de evaluar. No necesariamente una evaluación en el que puedas colocar una nota. Puedes utilizar varias estrategias como las que te he mencionado para poder recoger esa información y tú puedas sacar en base a esos resultados una conclusión o puedas reflexionar de que si lo que has preparado, lo que has planificado, lo que has desarrollado ha tenido un alto impacto en los estudiantes. Entonces la fase 3, que es la fase de cierre, la fase final o la fase de evaluación, es la que necesariamente te empuja a desarrollar un tipo de evaluación, repito, para demostrar si has tenido un alto impacto la actividad o la sesión de aprendizaje que has desarrollado en ese momento. Así que te invito a desarrollar, y te repito, prefiero hacer la evaluación formativa, es aquella que se desarrolla en todo el periodo de tiempo y mediante esta voy desarrollando las competencias y los desempeños de los estudiantes, a diferencia de la evaluación sumativa, que es algo fría, es algo concreta, es algo directa, que también es recomendada, pero no le demos mucho protagonismo. Eso es todo lo que te puedo hablar de la tercera fase o la fase de evaluación. Si tienes alguna duda o no estás de acuerdo en cosas que he podido mencionar o quieras adicionar algo más, con gusto estaré deseoso de escuchar tu comentario directamente en el cuadro de diálogos del YouTube o escribirme al Facebook de Entre Cráneos o al Facebook personal y te dejo el WhatsApp por si tienes algún comentario más que desarrollar. Bueno, esto es todo lo que te puedo hablar. Esta es tu secuencia Entre Cráneos, asesoramiento pedagógico. El profesor Ed te dice hasta otra oportunidad. Y gracias por visitar mis videos y un saludo fraterno para todos mis colegas que han optado por escoger la carrera más hermosa que es la educación, y a todos los estudiantes que todo esto les va a servir bastante. Nos vemos hasta otra oportunidad.